Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes, los que se han dado cita en este inicio de la segunda semana de lo que va a ser la maratón del conocimiento, la primera maratón del conocimiento, y que definitivamente pues se vienen con 8 nuevas conferencias cargadas, con muchísimo valor y que definitivamente pues les traen sorpresa porque vaya, los temas que se van a tocar esta semana son poderosísimos, iniciando con el tema del día de hoy, que definitivamente es un tema que nos atañe a todos, porque definitivamente en algún momento nos hemos tomado un té, hemos probado un aceite e incluso todos esos elementos procesados que trabajamos en nuestro cuerpo definitivamente vienen de las plantas. Y el día de hoy, nuestro querido terapista herbolario Julio Canales va a tener la oportunidad de compartir con ustedes este súper conocimiento y cómo la interacción entre las plantas y los seres humanos es algo que existe y es perenne, se da todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo para poder entenderla, pero para eso está nuestro querido terapista herbolario Julio Canales, a quien le voy a dar ahorita el pase para que tengan la oportunidad de conversar con todos ustedes y empezar lo que va a ser esta segunda semana y esta primera conferencia del día de hoy. Nos vemos, los dejo con Julio. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches a todos por ahí, hermanitos. Los saluda su facilitador Julio Eduardo Canales Rivera. En esta ocasión, bueno, compartiendo un poquito de algunas investigaciones, un poco del conocimiento adquirido. Hoy vamos a ver este universo mágico de las plantas desde una perspectiva un poco inusual por parte mía quizás, aunque en mis tiempos de universitario, de academia, en este caso cuando estuve en el instituto, que llevé una carrera de tecnologías ambientales, llevé un poquito ese tema. Sin embargo, con el avance del tiempo, la tecnología ha permitido que wow, se descubran muchas cosas mágicas en este mundo, en este universo mágico de las plantas, ¿no? Las plantas son lo mismo que los árboles, solo que a una escala menor, ¿sí? Y bueno, ahora les voy a compartir un poquito de lo que es mi experiencia, ¿sí? A través de esta investigación que he realizado justamente para compartirla con ustedes. A ver. Ahora, en ese caso, a ver si me permiten. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre la interacción cuántica energética que existe entre las plantas y los seres humanos, ¿sí? Ahora, de cierta forma, les voy a comentar una frase que compartió en algún momento de su vida un investigador, un científico, un gran inventor a nivel de toda la historia, Nikola Tesla, quien justamente describió una perspectiva que él tuvo frente a esta realidad, ¿no? Que nos describe, ¿no? Tan asombrosos son los hechos en esta conexión que se da entre todo lo que existe, ¿sí? Que pareciera que el creador mismo habría diseñado eléctricamente este planeta. ¿Y por qué hablo de energía eléctrica? Porque justamente la energía eléctrica va relacionada a la energía electromagnética, ¿sí? Y también va relacionado todo ello a la mecánica cuántica, energética. Y bueno, en sí nos preguntamos, ¿no? Para ir avanzando un poquito con el tema, ¿qué es la mecánica cuántica energética? Bueno, es la rama de la física, ¿sí? Contemporánea que estudia la naturaleza a escalas de nivel atómico y subatómico, en ese caso a nivel celular,
viendo las cosas de manera microscópica, para que justamente logremos tener una mejor comprensión de esta realidad. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para identificar las interacciones de la materia con la radiación electromagnética y otras fuerzas. Porque recordemos, y se los vuelvo a comentar, todo lo que existe y tiene vida en esta realidad, en esta dimensión, en este planeta, ¿sí? Emana una frecuencia eléctrica, una frecuencia electromagnética, ¿sí? Ahora, ¿qué es la energía electromagnética? Como lo comenta aquí, bueno, es una descripción unificada de la fuerza magnética y eléctrica, actuando junto con la gravedad. Esta se puede medir en unidades de longitud de onda y frecuencia. Ahora, ¿qué es la longitud de onda? Es la distancia en la que una onda viaja y se traslada en un tiempo determinado, en un ciclo, ¿sí? Y este se mide a través de los metros. A través de los metros se mide a nivel normal, ¿no? A nivel macroscópico, se podría decir. Sin embargo, a nivel atómico, ¿sí? A nivel subatómico, esto se mide con una unidad de medida llamado Armstrong, ¿sí? Estos están es incluso un poco menor, ¿sí? Que los nanómetros. En esta unidad de medida esto equivale a la 10.000 millonésima parte de un metro, como lo pueden ver en la pantalla. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Bueno, muchos aquí de nuestros hermanitos que comparten un poquito de su sabiduría, hablan mucho de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia que nosotros emanamos a través de la vibración, ¿sí? Esta se mide a través de un número de ciclos u oscilaciones por segundo, y la unidad de medida que nosotros utilizamos es el hercio, ¿sí? Como lo pueden notar ahí también. Ahora, todo esto nos va a permitir más adelante ir comprendiendo esta relación que existe entre estos universos, el universo del ser humano, porque nosotros como seres humanos somos un universo interno, y las plantas en conjunto, el mundo, el universo vegetal, es eso, un universo como tal, y van trabajando en sinergia con otras especies, como los hongos, ¿sí? El mundo fúngico y los animales mismos, y con los seres humanos mismos, solo que ya vamos a ir compartiendo un poquito más adelante. Ahora, aquí vamos a avanzar y vamos a describir en este caso cómo es que el ser humano emite una energía electromagnética, cómo éste está presente, ¿sí? Recordemos que el ser humano, ¿sí? Utiliza impulsos electromagnéticos para generar ondas cerebrales y latidos del corazón. Estos, lógicamente, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de toda nuestra vida, ¿sí? A través de ellos se puede identificar los estados, a través de ellos se puede identificar estados de los órganos, utilizando herramientas como electrocardiogramas, que sirve justamente para medir la corriente que existe dentro del corazón, ¿sí? A través de los latidos, y el encefalograma, que es justamente la corriente que se maneja para el funcionamiento de nuestro cerebro. Ahora, ello, ¿sí? Viéndolo a un nivel un poquito más microscópico, ¿sí? A nivel atómico, subatómico, ¿sí? Vamos a poder notar cómo es que funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo humano, ¿sí? A nivel celular, ¿sí? Todas nuestras células poseen un núcleo. Luego, una de las otras partes es la mitocondria. Dentro de la mitocondria sucede un proceso de generación de energía, ¿sí? Estos procesos de generación de energía, ¿sí? Se dan a través del proceso para generar ATP, ¿sí? Que es el trifosfato de adenosina, ¿sí? Y en simultáneo se da un ciclo llamado el ciclo de Krebs. Krebs es la persona que descubrió ello e investigó a fondo a nivel microcelular, las células, lógicamente, ¿no? Y bueno, descubrió ello, que dentro de todo nuestro proceso metabólico, porque este es un proceso metabólico dentro de nuestras células, ¿sí? Lo que nos permite asimilar los nutrientes, asimilar las enzimas, disculpen, que nosotros ingerimos a través de los alimentos, ¿sí? Los procesan en la mitocondria para generar esa energía. Y al finalizar el ciclo de Krebs, justamente se culmina, ¿sí?
con la emanación de una cadena de electrones. ¿Sí? Esta cadena de electrones es justamente lo que describe y lo que nos permite emanar una energía electromagnética a nosotros como seres humanos. Dentro de todas nuestras células hay la fabricación de energía, ¿sí? La fabricación de energía electromagnética que es emanada por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, lo podemos notar incluso dentro de la parte central de nuestro cuerpo. La mayoría de las células existentes persisten de manera positiva, y en la parte exterior, en la parte de nuestras extremidades, persisten células de manera negativa. Dentro de las células, incluso en la parte central de las células, la mayoría de las moléculas son positivas, y en la parte que la protege, ¿sí? En la membrana exterior, las células, disculpen, las moléculas son negativas. Entonces, ello nos describe una sinergia entre positivo y negativo, lo cual emana de nuestro cuerpo la energía electromagnética, ¿sí? Así es como el ser humano permite la generación de estas ondas, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver la similitud que existe con incluso otros nombres que se han utilizado a nivel holístico, que es un nombre que utilizamos nuestros compañeros, por ejemplo, le llaman el aura, ¿sí? El aura es ello, es la energía electromagnética que emanan los seres humanos. Y más adelante vamos a ir a detalle con ello. Ahora, les quería comentar un poquito de la energía electromagnética que generan las plantas, porque aquí vamos a ver la conexión, ¿sí? Que existen entre los seres humanos y las plantas, y también vamos a descubrir cuán inteligentes son las plantas, porque créanme, lo que he descubierto es muy paradójico, pero con sustento científico, lógicamente, con muchos exámenes, experimentos, le da validez al caso. Las plantas son superiores a los seres humanos, a toda especie existente en este planeta. Ellos existieron antes que toda especie mamífera o otra especie animal que nació aquí, ¿sí? Ellos sobreviven y se adaptan a todo ambiente. Ellos tienen muchas habilidades y ya las vamos a ir conociendo. Ahora, ¿cómo es que generan energía electromagnética las plantas? Esto se da a través de un proceso muy sencillo, la fotosíntesis, ¿sí? Recordemos que nosotros somos seres, nosotros poseemos de cierta forma, somos células heterótrofas, ¿sí? Y las plantas poseen células autótrofas, lo cual les permite a ellos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en que nosotros no podemos generar nuestros propios alimentos, pero las plantas sí. El mundo vegetal, por eso son autótrofos, porque justamente ellos generan sus propios alimentos a través de la asimilación de la energía solar, ¿sí? Lo cual también a través en este caso, una parte de ellos llamado, a ver, no recuerdo bien el nombre de esta parte de sus cuerpos, que se llama, a ver, estomas. Discúlpeme, pero son algunos nombres que no recuerdo muy bien, ¿sí? Los estomas justamente son la parte de la hoja, la parte inferior de la hoja, que permite absorber las moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Estas moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Viajan, ¿sí? Y se juntan con el agua para que justamente a la unión con la energía del sol, ¿sí? La energía de los rayos ultravioleta, ¿sí? Bajan hacia las raíces, ¿sí? Bajan hacia las raíces, estas transforman el dióxido de carbono para que puedan emanar oxígeno. Recordemos que nosotros somos productores de dióxido de carbono. Las plantas son consumidoras de dióxido de carbono y ellas producen oxígeno. Y nosotros consumimos oxígeno. Entonces, la mayoría de seres vivos consumen oxígeno. Ellas viven para alimentarnos, para darnos sustento. Ahora, los residuos, de cierta forma, los azúcares, ¿sí? Ello genera una reacción bioquímica con los microorganismos que se encuentran en la raíz.
Estos son elementos residuales generados por la planta. Esta reacción química que se da en conjunto con los microorganismos que existen en la raíz genera una cadena de electrones también. Esta cadena de electrones puede ser aprovechada justamente para generar energía eléctrica. Y créanme, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ha permitido incluso ello también. Hay marcas, hay la marca de una persona que es de Ayacucho, no recuerdo bien el nombre, pero generó un emprendimiento el cual utilizaba las plantas para generar energía eléctrica. Y wow, qué boom ese proyecto. Incluso ha ganado premios internacionales. Y eso es fabuloso, porque ahí vemos cómo es que las plantas pueden ser grandes socios, grandes amigos, grandes compañeros en el desarrollo de nuestra evolución, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que, les voy a comentar un poquito, cómo es que se da este proceso de generación de energía eléctrica, sí que puede ser aprovechada por nosotros, los seres humanos? En la parte derecha de la pantalla, como pueden notar, ven un macetero, ¿sí? En la parte superior y en la parte inferior vemos de cierta forma unas celdas, ¿sí? Esas son las celdas donde justamente se permite generar esa energía eléctrica, ¿sí? Los cátodos, que de esta forma son la parte negativa del sistema eléctrico, ¿sí? Absorbe, ¿sí? Y absorbe la energía que existe en la parte superior, justamente donde existe una reacción química con las bacterias, con el oxígeno y con algunas moléculas de hidrógeno. Ahora, en la parte inferior, ¿sí? La otra parte del sistema eléctrico, que es el polo positivo, que es el ánodo, ¿sí? Es lo que justamente nos va a permitir absorber también y ahí generar una cadena de electrones para ser aprovechado y así generar energía eléctrica. Recordemos que la energía eléctrica siempre está en conjunto con la energía electromagnética, ¿sí? La energía eléctrica siempre va a generar una onda. Esta onda se percibe tal cual, como una onda electromagnética, ¿sí? Ahora, pasando ya y avanzando un poquito con el tema, vamos a ver aquí, ¿sí? En este punto, la relación que existe ya de manera un poquito más profunda de los seres humanos y las plantas, a nivel cuántico, a nivel energético, ¿sí? A nivel cuántico, porque recordemos, en este caso, que la mecánica cuántica ve la realidad a manera microscópica, a manera subatómica. Ahora, ¿cómo es que se da este intercambio energético entre las plantas y los seres humanos? Es maravilloso, ¿sí? Es fantástico cómo es que se da esta sincronía entre los seres humanos y los árboles, las plantas, ¿sí? Las plantas tienen una energía natural que las conecta con el resto del universo, ¿sí? Ellas son muy receptivas, ellas poseen la capacidad para sentir emociones, las emociones de los seres humanos, los animales, ellas pueden reaccionar a cada una de ellas, entonces existe una conexión psíquica, ¿sí? De las plantas con cada uno de nosotros. Se da cuando, por ejemplo, ¿no? Yo voy, me acerco a un árbol, le hablo a ese árbol y medito junto a él justamente sintiendo esa conexión, y créanme, es algo muy reconfortante. Y ya vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando un poquito más este tema, justamente para darle hincapié a cómo es que las plantas, ¿sí? A nivel general, el mundo vegetal, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la vida en todo nuestro planeta. Recordemos que ellas, la biomasa que existe en nuestro planeta, ¿sí? A nivel general, el 80% se podría decir, del 60 al 80% es biomasa vegetal. Entonces, la mayoría de lo que existe en la superficie terrestre es masa vegetal. Quizás algunos no lo vemos a nivel superficial, pero créanme, a nivel del subsuelo, a nivel de las raíces, ellas avanzan y crecen. Ahora, vamos a ver cómo es que las plantas han podido, hoy, los seres humanos, cómo hemos podido descubrir la inteligencia de este mundo vegetal,
¿sí? Porque recordemos que las plantas perciben más cosas que los animales. Ellas perciben incluso más elementos químicos, campos magnéticos, eléctricos, ¿sí? Siendo que una sola raíz de las muchas que tiene un árbol es capaz de procesar de forma continua hasta más de 20 parámetros, ¿sí? Parámetros físicos, parámetros químicos, y ellas no poseen un cerebro como el de nosotros. Sin embargo, se ha estudiado y a nivel cuántico se ha descubierto de que toda la estructura de la planta es su cerebro. O sea, ¿qué les digo? La planta es en toda su estructura, toda su inteligencia, ¿sí? Todas las células están conectadas y una funciona dependiendo de la otra. Todo su sistema metabólico, todo su sistema sensorial, todo su sistema de oxigenación se da de manera sincronizada y unificada. Y todo funciona a través de un cerebro cuántico, de cierta forma. Recordemos que nuestros órganos también poseen un cerebro cuántico. El corazón se podría decir que posee un cerebro cuántico, porque se desarrolla ahí el tema de la intuición que a veces nosotros seguimos para poder guiarnos en nuestra vida. Entonces, lo mismo se da en este mundo vegetal. Ahora, para ir desarrollando un poquito más esta investigación que realicé en base a la inteligencia de las plantas, que me pareció muy importante compartirlo, ya que nosotros sabemos que ya los seres humanos somos inteligentes, o sea, eso es lo que somos, porque lógicamente estamos arriba de la cadena alimenticia, pero créanme, las plantas tienen muchísimo que enseñarnos. Por algo llevan más tiempo que nosotros existiendo en este planeta, y créanme, la comunicación que puede existir entre las plantas y los seres humanos será muy fructífera si es que aprendemos a conectarnos con ella. Y esto no es un conocimiento de ahora, esto es un conocimiento desde, wow, desde milenios, porque recordemos que los chamanes, los antiguos sabios, ellos ya conectaban con la naturaleza, ellos ya conectaban con las plantas. Ellos justamente descubrieron cómo sanar y cómo avanzar de manera terapéutica, ¿sí? A través de los males que se fueron desarrollando a nivel de la evolución del ser humano, cómo sanar a través de las plantas. Entonces, ello se adquirió a través de la conexión, la adecuada conexión que existía con ellas. En este caso, vamos a ver cuáles son las pruebas que demuestran la inteligencia de las plantas, de este mundo vegetal. Sí, algunas investigaciones, algunos experimentos que se realizaron, y más adelante vamos a ver un poquito de algunos científicos que aportaron en ello, en el mundo. ¿Sí? Las plantas se comunican con los insectos. ¿Cómo? Bueno, se identificaron a través de estrategias de supervivencia como el tabaco. ¿Sí? Cuando son atacadas por orugas, ellas despiden una sustancia química que esta se volatiliza lógicamente, ¿sí? Se transporta por el aire y atrae a insectos depredadores que gustan alimentarse de las orugas. Es como que, no sé, yo estoy en peligro y le digo a mis protectores que están en el otro plano dimensional, por favor, protéjanme para que nadie venga a hacerme daño. Entonces, es así, las plantas se comunican, ¿sí? A nivel cuántico. Y eso es lo que justamente les permite protegerse. Ahora, las plantas también tienen memoria, ¿sí? ¿Cómo se ha descubierto ello? Bueno, a través de estudios se ha descubierto que las plantas pueden recordar ciertos cambios de la luz, ¿sí? A través de sus receptores de fotones, ¿sí? Ellos asociados con diferentes estaciones del año, que a su vez están vinculadas a la exposición de patógenos, ¿sí? Esta memoria les permite producir compuestos químicos a modo de defensa, ¿sí? Para que en el momento indicado les ayude a protegerse, ¿sí? Hay algunas pestes que se dan, sabemos que hay insectos que se reproducen y así en enjambre pueden atacar a diferentes ecosistemas. Entonces hay algunas plantas que desarrollan sus métodos de protección y se da justamente a través de la memoria, porque a veces esta llegada de esta plaga de insectos se da de manera estacionaria.
Y es así, las plantas pueden recordar ello, y es muy importante. Ahora, las plantas crean una red de comunicación, ellas crean redes de comunicación a nivel del subsuelo, ¿sí? El reino vegetal se desarrolla y se conecta, ¿sí? A través de una red. Ellas, gracias a un agente que se podría llamar un socio, ¿sí? Un socio para que la sinergia a nivel de la naturaleza pueda evolucionar. Este socio es el mundo fúngico, el mundo de los hongos, ¿sí? Y wow, yo, bueno, particularmente he tenido experiencias ya en investigaciones con respecto al mundo fúngico y créame, es un universo también similar al de las plantas y a nivel de uso terapéutico, a nivel por ejemplo, ¿no? Utilizar métodos de introspección para sanar internamente, cositas como la depresión y ese tipo de cosas, es sumamente efectivo, pero no solamente para ello, también para justamente apoyar a las plantas en el desarrollo, en la evolución, porque estos les permiten avanzar en la degradación, en la descomposición de la materia orgánica a nivel de todo el ecosistema, ¿sí? Esta red justamente les permite advertir a los otros miembros, ¿sí? De esta misma red frente a otros peligros. Supongamos, vienen una plaga de insectos, ¿sí? Vienen una plaga de insectos y no necesariamente se puedan comunicar a través de la emanación de sustancias químicas, porque estas plantas no tienen esta propiedad, porque recordemos que estas propiedades no se dan en todas las plantas de manera general. Algunas no tienen esa propiedad para generar esas sustancias químicas que las protejan. Sin embargo, tienen lo que es la red, que les permite avisarles a las otras plantas, ¿sí? Del peligro que se propicia. Entonces, gracias a esta red y el micelio que conecta, que es la que conecta las raíces, es la que permite comunicarse a través de todo el ecosistema, ¿sí? Y no solamente comunicarse, sino también transportar alimentos, transportar energía, ¿sí? Es sumamente mágico, se podría decir, todo lo que sucede a nivel cuántico en el subsuelo, ¿sí? Porque recordemos que también existen microorganismos, existen metales, existen diferentes compuestos minerales que ayudan a esa reacción, y esa cadena de electrones es la que se genera en el subsuelo. Entonces, wow. Luego tenemos en este punto que las plantas miden el tiempo. Y bueno, ¿cómo es que se ha hecho eso? Bueno, a través de experimentos, lógicamente, se ha identificado una serie de proteínas que responden a la cantidad de luz a la que son expuestas las plantas, ¿sí? Cuando estas reciben la suficiente luz en un periodo de 24 horas, estas proteínas emiten una señal que activa el ciclo de florecimiento. Recordemos que las plantas no florecen de un momento a otro. Ellas tienen una estación, ellas tienen un momento determinado para florecer. Recordemos que hay plantas que florecen solamente en la noche, ¿sí? Hay plantas que florecen durante el día. Entonces, hay lógicamente características, hay propiedades, ¿sí? Sistemas sensoriales en la planta, como lo hemos descrito aquí, lo que les permite medir el tiempo, ¿sí? Ahora, las plantas saben distinguir arriba de abajo. ¿Cómo es eso? Bueno, no importa dónde se las coloque, créanme, siempre van a dirigir sus raíces hacia abajo, hacia la tierra, y su tallo, las hojas, la corona de la planta hacia arriba, hacia el sol. Se han hecho investigaciones y de cierta forma se descubrió que, bueno, pueden ser por sus sistemas sensoriales de fotones, ¿no? Por la energía de la luz que se da a través del sol, pero no solamente ello, sino de que es muy probable de que ellas perciban la gravedad. Y aquí, bueno, tengo el nombre de esta parte, ¿sí? Que se llama, a ver, estatofistos, ¿sí? Son lo que les permite a las plantas percibir la gravedad del planeta. Ya sería un poquito investigar un poquillo más a fondo al respecto para justamente saber, ¿no? Saber cómo es que las plantas tienen esta particularidad. Porque recordemos, este mundo mágico es muy extenso y esta solamente es como que la parte superficial de todo lo que podemos descubrir aquí. Ahora, las plantas se avisan entre ellas de la presencia del enemigo. Como lo comenté hace un momento, ¿no? En este caso,
ya lo hacen a través de la fabricación de compuestos químicos preventivos, ¿sí? Que hacen sus hojas y lógicamente estas pueden ser menores atractivas para sus depredadores también. Por ejemplo, en la planta del tabaco, ¿sí? Esta puede recibir señales de otra planta, como la Artemisa tridentata, ¿sí? Se ha descubierto que cuando el tabaco habita cerca de esta planta, evita ser devorada por herbívoros, ¿sí? Con mayor frecuencia y éxito, ¿sí? Vía una señal de esta planta, la Artemisa, la cual hace que el tabaco fabrique estos compuestos, que como ya lo comenté, hacen que sea menos atractiva para los depredadores. Entonces, las plantas pueden protegerse, pueden hacerse menos atractivas para lógicamente aquellos que los vienen a cazar. Hay maneras, existen mecanismos que han desarrollado las plantas, ¿sí? A través de su cerebro cuántico, que les ha permitido ejercer una supervivencia, ¿sí? Porque, o sea, como los seres humanos no tenemos, o, bueno, sí lo tenemos, solamente que lo hemos apagado a través de la evolución, pero ya es la era del despertar, la era que lógicamente nos está permitiendo de descodificar esas habilidades a nosotros, ¿no? Como la telepatía, como la telequinesis, porque hoy, no sé, yo he visto por ahí algunas investigaciones de personas que tienen esas habilidades, entonces siempre es ir a investigar, tratar de descubrir un poquito más. Es mágico todo lo que se puede ir a ver con la mente abierta. Es así. Ahora, vamos a ver un poquito, ¿sí? De los experimentos que descubren una vida secreta de las plantas, porque ellas tienen una vida secreta, o sea, las habilidades a nivel de inteligencia por parte de ellas es, wow, muy sorprendente. Y aquí podemos ver una de las investigaciones realizadas por la doctora Gallianoy, ¿sí? Y su colega, el investigador Stefano Mancuso. En este caso, ellos lograron descubrir que el chile oye al hinojo en este caso. ¿Cómo así? Bueno, en este caso el hinojo tiene la propiedad ¿qué les digo?, de afectar al chile, el ají en este caso, en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo, ¿sí? Cuando pones al hinojo cerca al chile, las raíces tienden a no desarrollarse, tienden a crecer, pero de manera muy pequeña, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Porque ellos pensaban de que era la emanación de sustancias químicas, ¿no? Que se volatilizan y se transportan y llegan al chile, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pusieron al hinojo en una caja, ¿sí? En una caja cerrada, ¿sí? Y hicieron el experimento y descubrieron que aún así el chile retrasaba el crecimiento de sus raíces, o sea, no crecía con normalidad cuando estaba cerca al hinojo. Y bueno, hicieron una investigación al respecto y descubrieron que el hinojo emana una frecuencia de sonido percibida por el chile, lo cual retrasa el crecimiento y el desarrollo de sus raíces. Fue muy sorprendente y yo dije, wow, pero es que a nivel sensorial, o sea, nosotros tenemos el oído desarrollado hasta cierto punto. Hay animales que tienen el oído desarrollado a un nivel incluso más agudo que el de nosotros. Hay animales que tienen incluso la vista mejor desarrollada que el ser humano. Entonces, las plantas también pueden tener esa propiedad y tienen la propiedad de comunicarse a nivel de ondas sonoras, pero a nivel subatómico. Entonces, quizás no exista aún la máquina que les permita medir esa frecuencia, ¿no? Hasta esa magnitud, pero wow, muy sorprendente. Luego vemos una investigación, bueno, en realidad fueron muchos experimentos realizados por aquí este científico que en realidad es especialista, un especialista del FBI en lo que es el uso del polígrafo, llamado Clay Baxter, el cual una vez, así de manera casual, se le ocurrió a la mente, se le pasó por la mente, uno siempre curioso, ¿no? Siempre con la mente abierta, pensó y dijo, ¿qué pasaría si colocase el polígrafo en las hojas de una planta? ¿Ellas tendrían una reacción? Entonces, conectó el polígrafo a las hojas de la planta. Al inicio notó que
no sucedió nada. Entonces dijo, ¿y qué pasaría si cojo un cerillo de fósforo y enciendo cada una de las hojas con el fuego? Y fue sorprendente porque la punta del polígrafo empezó a reaccionar y él dijo, ¡wow! O sea, él ni siquiera lo dijo, él solo lo pensó. Entonces, las plantas perciben nuestros pensamientos y fue muy paradójico, ¿sí? Porque luego realizó otra serie de experimentos en la que utilizó, por ejemplo, una lechuga, ¿sí? La puso frente a una planta conectada al polígrafo, al detector de mentiras, bueno, lo tienen en la pantalla, ¿sí? Hizo con la lechuga, ¿qué hizo? La cortó con el cuchillo, la hizo picadillo. Y mientras la iba cortando, iba haciendo la picadillo, ¿sí? La planta iba reaccionando, como sintiendo el peligro. Entonces, ellas sienten a un nivel subatómico. Ellas tienen memoria, ellas pueden sentir nuestras ondas electromagnéticas, ¿sí? Porque incluso hizo otro experimento, ¿sí? Para darle un poquito más de veracidad al caso. Colocó a 4 personas. A una de esas personas le dio un cuchillo, ¿sí? Y puso a 2 plantas. Una de las plantas estaba conectada al polígrafo, ¿sí? ¿Qué hizo? La persona que tenía el cuchillo se acercó a una de las plantas que no estaba conectada al polígrafo y la hizo picadillo, ¿sí? La mató frente a la otra planta. Entonces, empezó a presentar a las personas, ¿sí? Porque eran 4, recordemos, frente a la planta. Primero presentó a las 3 que no habían causado el daño a la planta, y al colocar a la 4ª persona, que era la, entre comillas, asesina de la pobre planta, esta reaccionaba frente al peligro porque lo percibía, lo sentía, y era, wow, muy, muy loco lo que se pudo experimentar en ese caso. Pero ahí podemos determinar, ¿sí?, que la planta expuesta a pensamientos, emociones y otros peligros puede ser sentida por ellos, ¿sí? Pueden reaccionar frente a ello. Ahora, avanzando un poquito más frente a este tema, ¿sí?, a nivel subatómico, a nivel molecular, en el tema de las plantas, vamos a ver un poquito ya algo positivo que nos pueda contribuir a nosotros como seres humanos también frente a esta relación que existe con el universo vegetal, los angstroms y la energía. Bueno, recordemos, hace unos minutos, al inicio de las diapositivas, vimos lo que eran los angstroms, ¿verdad? Eran una unidad de longitud de medida de las ondas, ¿sí? A nivel ya muy subatómicos, se podría decir. ¿Sí? Es una unidad de medida menor a los nanómetros incluso, ¿sí? Para darle una mejor perspectiva. Aquí vemos, bueno, que todo ser vivo y cualquier alimento tiene su propia energía, ¿sí? Esta energía se propaga como una onda y se puede medir como una energía electromagnética. Esta energía electromagnética se clasifica en unidades llamadas angstroms. Cuanto mayor sea la cantidad de angstroms en un ser vivo, ¿sí?, mayor, en este caso puede ser la percepción o la conectividad o la asimilación positiva por parte del otro ser. En este caso, los alimentos que poseen mayor cantidad de angstrom, ¿sí?, serán mejor energía para las personas que la reciban. Ahora, como lo comenté hace un momento, ¿sí?, el aura de la energía es igual, ¿sí?, o es lo mismo que la onda electromagnética, ¿sí? Algunas personas, como sabemos, dotadas de algunas habilidades, y que todos, y lo comentó el hermanito Diego, ¿sí?, todos podemos desarrollar esa habilidad con el simplemente hecho de generar un hábito, de desarrollar, potenciar eso que tenemos guardado dentro de nosotros, ¿sí? Ellas pueden ver, nosotros podemos ver el campo de energía de una persona o de una comida,
¿sí? Como una interacción dinámica del color. Esta se cierne alrededor del objeto como una especie de nube, ¿sí? Muchos, a nivel holístico, le llamamos aura, ¿sí? Los científicos le llaman bioplasma, y miden su esfera de influencia como lo harían con un campo de fuerza. Entonces, la materia, a nivel general, emite ondas electromagnéticas, que según su color, ahí estas nos pueden señalar un tipo de aura particular, ¿sí? Recordemos lo que comentaba Diego, hay determinados colores que justamente nos permiten describir algunas emociones en el ser vivo, ¿no? En el ser humano, en este caso, cuando vemos el aura. Ahora, ¿cómo es que se descubrió ello a nivel científico? ¿Cómo es que lo pudieron notar? A través de la fotografía de Kirlian, ¿sí? ¿Quién es Kirlian? Bueno, es un inventor ruso que de manera accidental en 1939 aprendió que cuando se conecta a una fuente de voltaje, un objeto colocado en contacto con una placa fotovoltaica, producirá una imagen correspondiente de ese objeto en la placa, ¿sí? Esta imagen también contendrá una muestra visual del aura eléctrica, ¿sí? Del objeto que lo rodea y emana de él. Cuanto más luz o energía emita la foto de Kirlian, significa que más vivacidad o más energía electromagnética está emanando la comida, ¿sí? Como podemos ver en la fotografía, ahí podemos ver un tomate en el lado izquierdo, podemos ver un tomate cocido, ¿sí? El cual emite una onda electromagnética menor al que tenemos el lado derecho, que es un tomate recién cosechado, por así decirlo, ¿sí? Esta me manda una onda electromagnética mayor. En la parte inferior podemos ver al brócoli, que de la misma manera en el lado izquierdo estaba cocido y en el lado derecho está crudo, ¿sí? En el lado derecho de la pantalla también podemos notar cómo es la forma de la partícula del agua, ¿sí? Antes y después de ingresar a un microondas. Este estudio fue realizado por el doctor Emoto, ¿sí? Es un científico japonés, si no mal no recuerdo, ¿sí? Ahora, yendo un poquito más a fondo en el tema ya de la energía que emanan los alimentos, ¿sí? A nivel cuántico, ¿sí? Porque recordemos que nosotros, como seres humanos, estamos conectados al mundo vegetal, no solo porque vamos y abrazamos los árboles, que es algo que yo amo hacer todo el tiempo, sino porque también nos alimentamos de ellos. Y es que, en realidad, nosotros como seres humanos, no sé, es que yo lo siento así, y díganme loco, porque en algún momento tal vez también todos seguían a Darwin, todos seguían la teoría de Darwin, y hoy sabemos que de cierta forma es errónea, ¿sí? Porque el ser humano evolucionó de una manera totalmente distinta, ¿sí? Díganme loco, pero de cierta forma yo creo que los alimentos, ¿sí? Los alimentos que nosotros consumimos tienen que ser totalmente crudos para ser aprovechados por nosotros, ¿sí? Y aquí es lo que vamos a ver, porque nosotros consideramos que son los nutrientes en los alimentos, ¿sí? Consideramos que los nutrientes en los alimentos no son nuestro alimento real, ¿sí? Porque nuestro verdadero sustento en la fuerza vital de los alimentos en sí es la energía que emanan estos, ¿sí? Porque mientras más intensa sea la energía, ¿sí? Para mejorar nuestra vida, eh, estas, estas provienen de las plantas y de los árboles, ¿sí? Ahora, hemos olvidado también algo muy importante, y que, como lo comenté, es una sabiduría milenaria que viene de nuestros ancestros, viene de chamanes, personas muy sabias, ¿sí? Ellos reconocen que la energía del metabolismo físico debe complementarse con la energía electromagnética más sutil y dinámica de los alimentos. Claro que no con esos términos, porque ellos lo ven desde un punto más sencillo, ¿sí? Ellos manejan las cosas de manera muy sencilla, ¿sí? Entonces,
ellos ya sabían la conexión que existía de los seres humanos con el mundo vegetal, ¿sí? Entonces, a nosotros consumir alimentos crudos, alimentos vivos, estamos alimentándonos de mejor forma. ¿Por qué? Porque, como lo dije, ¿sí? Me pueden llamar loco, pero yo creo que los seres humanos no somos ni omnívoros ni carnívoros. ¿Sí? Lo que yo considero es que somos frugívoros, porque por naturaleza somos recolectores, ¿sí? Y no tenemos, o sí, bueno, hemos desarrollado el instinto de caza, pero que yo creo que fue a modo de defensa, que es que nosotros comenzamos a matar animales, ¿sí? No fue algo que nació de nuestro ser a través del amor, porque recordemos que al nosotros quitarle la vida a un animal, ya no estamos compartiendo amor, estamos compartiendo miedo. Yendo un poquito más a fondo por ahí, entonces, hay bueno, personajes a nivel de la historia como Aristóteles, como Newton, ¿sí? Ellos eran vegetarianos, ellos conocían esta sabiduría milenaria y sabían que lo que nosotros teníamos que consumir eran alimentos vegetales vivos, ¿sí? Ni siquiera cocinados, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Ahora, el ser humano, como todos los seres vivos, está compuesto no solo de la parte material, que es el cuerpo conformado por células, ¿sí? Sino también de una fuerza magnética, que en términos energéticos se define como un poder de afinidad que existe en todos los elementos, ¿sí? Y átomos para mantenernos firmemente en el lugar, como el cuerpo humano o cualquier otra forma, ¿sí? Es lo que nos permite estar aquí, en esta presencia, en esta existencia, en equilibrio. La energía es el factor número uno necesario para que exista la vida y que toda la existencia a nivel de todo, ¿sí? Pueda prevalecer de manera equilibrada. Ahora, la conexión entre la comida y la salud es enorme, ¿sí? Porque cuanto más enérgicos sean los alimentos que nosotros llevemos a nuestro interior, más vibrante y saludables nos volvemos, ¿sí? Ahora, si deseamos experimentar energía pura, ¿qué debemos consumir? Energía pura, así de simple. Entonces, ese avance que nosotros damos justamente a nivel de conexión con el mundo vegetal es lo que nos va a permitir encontrar ese equilibrio interno también, porque como lo compartían algunos de nuestros hermanos en las 7 leyes universales, que yo también las sigo y son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida en esta realidad. La segunda ley, la ley de correspondencia, nos describe, ¿no? Cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo. Entonces, para nosotros, trabajar de manera equilibrada, ¿sí? Debemos aprender a consumir reflejos que mantengan ese equilibrio, ¿sí? A una adecuada frecuencia vibracional, ¿sí? Eso es lo que justamente nos va a sumar. Ahora, todo en esta vida, toda vida tiene esta conciencia enérgica, ¿sí? A un nivel u otro. Ahora, cada tipo de alimento tiene su propia individual única y su razón de ser. Entonces, todo elemento vegetal tiene un papel fundamental, ¿sí? En la existencia de toda la realidad, ¿sí? Unos contribuyen para captar mayor cantidad de dióxido de carbono, otros tienen la propiedad incluso de absorber mayor cantidad de metales pesados, porque recuerdo cuando estuve en el instituto, desarrollé un proyecto de fitorremediación para procesos de curtiembres. Recordemos que las curtiembres, que son esas fábricas que trabajan con el cuero, utilizan el cromo hexavalente y ese cromo hexavalente es sumamente tóxico, sumamente contaminante. Y ese cromo hexavalente es un residuo que dispensan al río Guaycoloro, que es un río que está aquí nada más al este de Lima. Y que el río Guaycoloro es un río que alimenta al río Rima, que es un río, es el río Hablador que está aquí en nuestra ciudad de Lima,
en nuestro Perú, es sumamente contaminante. Entonces, desarrollé un proyecto de fitorremediación a través de helechos, ¿sí? Que son plantas acuáticas, las cuales absorbían esos metales pesados de cromo hexavalente. Y hay muchas maneras de utilizar las plantas a nivel terapéutico, medicinal para el ser humano, a nivel de remediar el agua, a nivel de remediar el suelo, ¿sí? Porque ellas nos ayudan también a encontrar ese equilibrio a nivel del suelo. Y es muy importante su existencia. Ahora, en la tradición, sí, de curar con hierbas y flores, no es la sustancia química en sí, sino son las radiaciones de las plantas o la energía electromagnética, el poder y el potencial de estas plantas, ¿sí? Algunos llaman a esto un nivel de conciencia o inteligencia, porque recordemos que todo esto es muy importante para nuestro desarrollo. Ahora, cuando comes alimentos recién recolectados de la naturaleza y los comes sin cocinar ni procesarlos, la alta energía electromagnética de estos alimentos se transfiere a tu cuerpo y a sus células. Sí, esto lo podemos encontrar en el libro de la detoxificación milagro de Robert Morse. Es un libro muy bueno. Aquí, ¿sí? Podemos ver en la pantalla algunas categorías, ¿sí? La energía en angstroms de los alimentos, ¿sí? Que lógicamente se pueden aquí dividir en 4 clases generales, ¿sí? En la categoría 1 encontramos a los alimentos vivos, que son mayores a los 6.500 angstroms, que es la energía que normalmente emana un ser humano sano, ¿sí? Un ser humano sano emana una energía a nivel de angstroms de entre 6.500 y 7.000. Se ha descubierto que en seres humanos con síntomas de cáncer emanan hasta 4.780 aproximadamente, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que consumir son alimentos vivos, como los que vemos aquí, frutas frescas, verduras frescas, ¿sí? Pescados o mariscos recién sacados del mar, no procesados, porque en la categoría 2, que podemos ver los que están de 3.000 angstroms a 6.500, ¿sí? La calidad media. Ahí podemos ver verduras cocidas, que están entre 4.000 y 6.500, la leche que está fresca, ¿sí? No leche fresca, ¿sí? Porque de cierta forma la mantequilla y los huevos, ya después de unos días no nos generan una buena contribución, ¿sí? No leche fresca, sino leche ya recién sacada del proceso de la vaquita, ¿sí? Es que debemos ingerirla para que sea bien provecho para nosotros. En la categoría 3, ¿sí? En radiaciones ya muy débiles encontramos los quesos, el pan blanco, el café. En la categoría 4, que es donde ya encontramos la energía, que es materia muerta, encontramos la margarina, que es algo que normalmente se consume y que se utiliza o se ha utilizado para aceitar las llantas en sistemas de máquinas antiguamente, la leche pasteurizada, las conservas, los animales cocidos, carnes, embutidos, esas cositas no nos suman, no nos alimentan de manera apropiada para tener un equilibrio. Otros datos interesantes que tenemos por aquí, bueno, tenemos que los plátanos de cierta forma, al momento de nosotros cultivarlos, en vez de que ellos disminuyan su emanación de energía electromagnética, ellos aumentan, ¿sí? Aumentan en su proceso de maduración. Bueno, se ha demostrado como que la fuerza vital que emana de los alimentos naturales, ¿no? Pero no son los minerales inorgánicos y las vitaminas sintéticas que están relativamente muertas las que nos suman, sino son las vitaminas que son vivas, ¿sí? Porque supongamos un ejemplo de una vitamina C sintética, ¿sí? A comparación de una vitamina C que viene de fuentes naturales como la rosa de mosqueta, podemos notar de que ellas generan una mejor asimilación por parte de nosotros y una mayor contribución a nivel energético, ¿sí? Así que los suplementos vitamínicos tampoco son muy bien provechosos para nosotros si no nos vamos directamente a la fuente de consumir las frutas, que son lo más importante. Ahora, aquí podemos ver un mensaje de Robert Morse, el maestro herbolario, que nos comenta, ¿no? El cuerpo es una tremenda máquina totalmente consciente de sí misma, con mecanismos de autocuración y limpieza ya incorporados. El cuerpo puede volverse tan saludable
que ni siquiera se da cuenta de lo que está usando, sin molestias, sin dolores, sin debilidades, solo energía pura. Si deseas experimentar esta energía pura, debes consumir energía pura. Así de simple, entonces, tengamos vitalidad, tengamos energía dinámica, hay que divertirnos, hay que volvernos crudos, por así decirlo, comer los alimentos crudos, ¿sí? Comer los vegetales que vienen directamente de la tierra. Ahora, en conclusión de toda esta investigación, ¿sí? Ahí podemos notar de que los seres humanos y las plantas tienen una estrecha relación a nivel cuántico energético. Aunque somos los humanos quienes dependemos del reino vegetal, ellos desde el amor sirven para salvaguardar la vida de todas las especies en equilibrio del planeta, ¿sí? Ellas son maestras y nosotros tenemos muchísimo, muchísimo por aprender de ellas. Entonces, desarrollar una buena relación con ellas nos va a permitir a nosotros como especie poder continuar en nuestra evolución, ¿sí? Actuando siempre de la mano. Y bueno, por último, una frase que me llamó la atención, y es que no hay enfermedades incurables, sino solamente personas incurables, ¿sí? Todo depende de nosotros mismos para que podamos desarrollar esa sabiduría que nos permita encontrar los elementos que contribuyan a nuestra sanación, a nuestra evolución de manera equilibrada. Bueno, con ello cerramos un poquito el tema. Y si por ahí alguien tuviese preguntas al respecto, ¿sí? Me va comentando. Por aquí estoy atento al chat, a ver. Así es, hermano, es mágico, sí, es perfecto lo que de cierta forma hemos tenido como socios en esta creación, ¿no? Es muy hermoso. Bueno, las plantas deshidratadas, hay algunas que tienden a perder propiedades energéticas, sin embargo, otras, ¿sí? Al momento de estar en contacto con el agua, pueden volver a tener esas propiedades energéticas. Recordemos que hay plantas o hay frutos que tú deshidratas, ¿sí? Y puedes volver a humedecer, ¿sí? Puedes volver a recargar de cierta forma con el agua, y eso les va a permitir tener vivacidad, lo cual tendrá un efecto electromagnético para una mejor contribución hacia nosotros, ¿no? Otra preguntita por ahí. Gracias, Cecilia, gracias, gracias. Y a todas las personas que están del otro lado también les agradezco muchísimo su presencia. Es muy importante la contribución que generamos como academia aquí a la humanidad presente para que podamos emprender ese camino en equilibrio, ¿no? Tener ese contacto con el mundo vegetal y a la vez con las terapias holísticas que mis hermanitos facilitadores vamos a ir compartiendo en estas conferencias que ya hemos ido compartiendo, son muy importantes. Y ahora también voy a desarrollar, ¿sí? Un par de talleres para las próximas semanas, ¿sí? En el cual vamos a aprender a cultivar desde cero, pero desde otra perspectiva. No como normalmente lo ven en algunos videos, tutoriales quizás, sino desde una perspectiva más cuántica, por así decirlo, desde una perspectiva más espiritual, ¿sí? Desde una perspectiva más holística, ¿sí? También les voy a compartir cómo preparar apropiadamente infusiones y cocciones, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre una infusión, que es una planta que tiene un menor tiempo en contacto con el agua a altas temperaturas, y una cocción que ya tiene un mayor tiempo, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar cómo podemos aprender y con qué plantas podemos trabajar para liberar ciertos compuestos químicos que pueden ser aprovechados por nosotros, ¿sí? Esos dos talleres mágicos que estoy seguro van a sumar muchísimo a este viaje que yo le llamo vida,
o a esta vida que yo le llamo viaje, discúlpeme, un poquito los nervios ya al finalizar, pero muy importante. Entonces, todo, hermanitos, es todo para ustedes desde mi corazón y seguimos sumando, seguimos contribuyendo, seguimos aportando nuestro granito de arena para que el mundo en sí siga elevando su frecuencia, porque nosotros somos el mundo, nosotros somos la tierra caminante. Recordemos que el planeta es 75% agua y nosotros somos 75% agua también. Entonces hay una gran similitud entre ambos. Y eso nos describe de que ambos estamos conectados. Ambos somos parte de lo mismo, somos el mismo fractal. Entonces, si nosotros elevamos nuestra frecuencia, el planeta la va a elevar también. Pero tenemos que ser más. Y para ello estamos nosotros, para aplicar ese efecto multiplicador y seguir conectando con más corazones. Los amo, hermanitos, los amo muchísimo, los abrazo y muy agradecido por su presencia. Ahora doy pase a mi hermanito Greg para que nos asista con la culminación de esta bella conferencia. Gracias, gracias, gracias. Mucho amor para todos ustedes, paz en su corazón y que reine la armonía siempre en sus hogares. Gracias, gracias, gracias. Wow, wow. Qué información. Definitivamente ha estado más poderosa de lo que yo me imaginaba. Hasta yo he salido sorprendido, he estado ahí súper atento haciendo algunas anotaciones porque definitivamente, mi querido Julio, ha sido una información súper, súper, súper valiosa. Y para las personas que quieren participar en estos talleres con nuestro querido Julio, ahí en el chat tienen el link para que se puedan inscribir y tengan la oportunidad de reservar ahí el espacio, que esos talleres van a estar dedicados a partir del día lunes 28 hasta el 20 de marzo. 28 de febrero al 20 de marzo. Y efectivamente, también estar atentos porque el día de hoy inició el sorteo de una entrada VIP para lo que va a ser nuestro primer congreso presencial los días 8, 9 y 10 de abril. Toda la información para que puedan participar en el sorteo está en el canal de Telegram para que tengan la oportunidad de aprovechar y estén con nosotros, porque se vienen cosas poderosísimas. Ténganlo presentes. Así que nada, que tengan una excelente semana. Nos vemos el día de mañana en la segunda conferencia de esta segunda semana de la primera maratón del conocimiento de la Academia Los Sentidos. Que Dios me los bendiga y que tengan muy buenas noches. Nos vemos. I'm a lover, I was born this way. I'm a warrior, and I will make a change. Hope you're ready for what I'm about to say. You are love, yeah, you are brave. So come with me, take a jump into this ocean and now set your heart free. Throw the change into motion, yeah. We can live in peace. We could say the war is over, and you will come to see that we will make a difference, I believe. We will make a difference, yeah. I'm a Baba, I sing to Mahadev. Come to bring the truth to those who cannot see it. Don't be led astray into unrighteous ways. We'll go back in, he said, inside your holy cave. And come with me, take a jump into this ocean and now set your heart free. Throw the change into motion, yeah. We can live in peace, or we can say the war is over, and you will come to see. We will make a difference, I believe. We will make a difference, I believe. Yeah, we're gonna make a change, oh mama. Whoa, yeah, we're going down, 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 down.
depths of love. So come with me, take a jump into this ocean and now set your heart free, throw the change into motion. We can live in peace or we can say the war is over. You will come to see, we will make a difference, I believe. We will make a difference, I believe. We will make a difference, I believe, oh yes. I know, I know, I know we will. Yes, I know we're gonna make a change, yeah. Yes, I know we'll make a change. We will make a difference, I know. I said, oh, Spirit, guide us higher. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia